Bueno, muy buenas noches a todos y a todas los compañeros y compañeras de los grados 11A, 11B y 11C. Continuamos con nuestras clases virtuales del curso Historia de los Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a dar continuidad a el tema que estábamos desarrollando la última vez que tuvieron la oportunidad de verme. Y era el tema relacionado a la historia de los partidos políticos en los Estados Unidos. Ustedes saben que en las últimas presentaciones que subí al canal estuvimos dialogando un poco sobre los principales partidos que comenzaron a surgir a finales del siglo XVIII y en el transcurso del siglo XIX. Y recuerdo que nos quedamos hablando del partido de los Whigs. Y bueno, habíamos dicho que ese partido, resumiendo y tratando de repasar un poco dónde nos quedamos, habíamos hablado que el partido de los Whigs surge como una reacción a la presidencia de Andrew Jackson. Habíamos dicho cuando comenzamos a hablar de este partido político que los Whigs principalmente fue un partido que se reúne para hacerle una oposición a Jackson. Habíamos mencionado también que Andrew Jackson pues, fue un presidente muy fuerte, ¿verdad? Y se ganó muchos enemigos y muchas personas entendían que sus estilos de liderazgo eran muy tiránicos. Así que en esencia los Whigs, aunque sí tenían una ideología bastante clara, los Whigs aún así, por lo menos en un inicio, se establecen para desarrollar un bloque de resistencia ante la presidencia de Andrew Jackson, que como bien también habíamos mencionado en los últimos videos que subimos, gana la presidencia en el 1828. ¿Por qué los Whigs? Bueno, porque los Whigs, ese nombre evocaba a los parlamentarios que se opusieron al rey Jorge III durante la Guerra de Independencia. Y estos Whigs estadounidenses pues afirmaban que se encontraban ante un tirano en Andrew Jackson. Así que básicamente ese es el inicio del partido de los Whigs. Y quiero pues entrar ahora a hablar un poco sobre la ideología de este partido. ¿Qué pensaban desde la perspectiva política obviamente, pero económica, social? Los Whigs, igual que el Partido Federalista, pensaba que el gobierno tenía que estar integrado. Las personas que integraban y que iban a dirigir los destinos de la nación tenían que estar integrados por personas capaces. Una vez más, como bien habíamos mencionado, estos Whigs son ex federalistas, así que mantienen esa idea que establecía ya esta organización, donde las masas tienen que ser gobernadas. Las masas no tienen la capacidad de gobernarse a sí mismas y hay que tutelarlas. Así que los Whigs piensan esto de igual manera. Favorecían la libre empresa, favorecían la iniciativa privada, que las personas pudiesen desarrollar sus proyectos empresariales privados, desarrollar proyectos económicos autogestionados, favorecían la expansión del gobierno federal, pero contrario al Partido Demócrata, que también favorecía la expansión del gobierno federal, los Whigs tenían cuidado o miraban con cuidado esa expansión hacia el oeste. No se orientaban mucho a tener que invadir las tierras de las comunidades ancestrales y sacarlos de sus lugares, ¿verdad? De sus tierras. Así que eran mucho más cuidadosos en ese aspecto. Creían en el desarrollo industrial del país. Recordarán que los federalistas de igual manera se orientaban al desarrollo de una economía industrial y creían que basado en la libre empresa y basado en la iniciativa privada, bueno, pues eso iba a desarrollar un crecimiento económico que iba a traer una prosperidad económica y todos y todas se iban a beneficiar. Básicamente el discurso esencial del modelo económico capitalista, que
Con la libre empresa, la gestión privada va a generar todo un movimiento económico que finalmente va a beneficiar a todas las personas. Bueno, sabemos que en la realidad eso no es así necesariamente, no es tan automático, pero vemos obviamente ya el desarrollo de este tipo de ideología económica, ¿verdad? Del capitalismo en su primera fase. Así que eso es básicamente la ideología de este partido de los Whigs, que como ya hemos mencionado, eran los exfederalistas. Y también surge para el año 1840, surge el Partido Americano. Este Partido Americano también se le llamó como los Know Nothing, o los que no saben nada. Y se les llamó los Know Nothing porque, según se decía, ¿verdad?, cada vez que se le preguntaba algo sobre un asunto que tuviese que ver con su partido o con las reuniones que se llevaban a cabo en su partido, ellos contestaban I don't know nothing, no sé nada. Y, ¿verdad?, básicamente querían mantener todo en un secreto. Funcionaban así como medio sectas así ocultas o grupos así secretos. Así que cada vez que se le preguntaba algo con relación a ¿verdad?, un asunto que tenía que ver con sus reuniones o sus posturas sobre algo, ellos decían I don't know nothing, no sé nada. Y se les comenzó a llamar popularmente de esa manera. Este partido tenía unas creencias, tenía una ideología muy particulares y bueno, quizás yo creo que cuando entremos en el detalle de ellas, pues quizás vamos a entender un poco el por qué eventualmente se va a desarrollar esta ideología muy racial, muy supremacista en términos raciales, entre otras cosas. Bueno, pues este partido abiertamente, esta organización, abiertamente va a ser anti-inmigrante. Se va a oponer a la llegada, ¿verdad?, la penetración de inmigrantes alemanes, irlandeses y chinos, ¿verdad? Van a ver con mucho recelo el que integren ¿verdad?, personas principalmente de estos tres países allí a los Estados Unidos. Eso lo vamos a explicar ya mismo por qué. Pero a la misma vez, mira qué cosa extraña, a la misma vez eran anti-esclavistas. Y yo sé que quizá algunos de ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué eran anti-esclavistas? Bueno, pues eran anti-esclavistas porque precisamente entendían que la esclavitud se nutría de personas que venían de otros países. Y en la historia tenemos registros sobre todo de una esclavitud china, ¿verdad? Sabemos el caso en el Caribe de la esclavitud china en Cuba, en la isla de Cuba, durante el siglo XVIII y siglo XIX. Así que al parecer eso ocurría quizá con más frecuencia de lo que podemos pensar. Pero este sentimiento antiesclavista de este partido se basa principalmente porque se va a nutrir de personas del extranjero. Y eran anticatólicos, eran muy anticatólicos. De hecho, creían que había una conspiración entre la posición del papado, la figura del papa, y los países donde provenían los inmigrantes, ¿verdad? Y también incluían a los estados del sur, los estados esclavistas. O sea, ellos entendían que había una conspiración entre Alemania, que era un país bastante católico, Irlanda, y también había una conspiración con el Papa y los estados esclavistas para de alguna manera provocar una penetración de estas ideas religiosas y sabotear el estilo de vida libertario
que se estaba experimentando, ¿verdad? Cuando hablamos libertario es un estilo de vida, ¿verdad? Basado en las libertades individuales y en la libertad de conciencia, entre otras cosas, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Eran anticatólicos, antiesclavistas y antimigrantes. Una cosa bastante extraña, pero cuando uno mira las razones, pues quizá uno puede entenderlo un poco más. Su base electoral se nutría de pequeños granjeros, pequeños comerciantes y gente trabajadora, ¿verdad? Era la gente que apoyaba este tipo de organización, este partido. Y los Know Nothing sí lograron algunas victorias en algunas ciudades en Estados Unidos, lograron victorias electorales. Pero finalmente este partido se va a dividir. Este partido no va a durar mucho, ¿verdad? En el escenario político. Se va a disolver precisamente por el tema de la esclavitud. Nosotros vamos a ver, y no sé si ustedes lo han estado notando, el tema de la esclavitud, como bien había yo mencionado en alguna discusión anterior, el tema de la esclavitud va a rodear a los Estados Unidos durante muchísimos años, ¿verdad? Prácticamente todo un siglo. Y en cada partido, en cada organización, por lo menos en este periodo de tiempo, se está poniendo sobre la mesa el asunto de la esclavitud, ¿verdad? Las dos posturas principales, los que apoyan, los que no apoyan, y ese va a ser el tema que de alguna manera va a estar influyendo en estas organizaciones políticas, y bueno, imagínense, provocó eventualmente una guerra civil en este país. Así que precisamente fue el tema de la esclavitud lo que generó eventualmente la división de este partido y su disolución. Así que es muy probable que al interior de este partido se generaran algún tipo de debates o hubiese sectores que apoyaban la esclavitud y que estaban tratando de que se diera algún espacio, alguna cabida a este tipo de planteamiento en el seno de este partido. Y eso pues fue la nota de la discordia, y al parecer no pudieron ponerse de acuerdo, y eso provocó la disolución del partido. También vamos a tener para el año 1848 el partido de los Free Soilers, o los suelos libres. Y bueno, ¿cómo surge este partido? ¿Por qué surge este partido? Bueno, pues los Free Soilers, o el partido de los suelos libres, va a nacer como reacción a una propuesta que se comenzó a plantear dentro del escenario político de Estados Unidos para estos años. Estamos hablando de 1848, 1850. Una propuesta que se estaba haciendo para que los territorios que se unieran como Estado a los Estados Unidos tuviesen la libertad de elegir libremente si querían ser estados esclavistas o no. Si ustedes recordarán, en una de las lecturas que ustedes realizaron durante este periodo, se hablaba del compromiso de Missouri. Y traigo el tema para repasar, para poder entender bien este contexto. El compromiso de Missouri, ustedes saben que fue un acuerdo que se establece para que si surgía un estado esclavista en el sur, automáticamente tenía que surgir un estado libre en el norte. Había que mantener un balance. Una vez más, el tema de la esclavitud es algo que está atravesando al país, y bueno, pues de alguna manera, para garantizar el balance tanto social y económico, pues se llega a ese acuerdo. Una vez se acepta un estado sureño que apoya la esclavitud, tiene que surgir un estado en el norte que sea antiesclavista. Ahora bien, ya para 1848, y quizá un poco antes, se comienza a plantear que los estados que se integren a la nación tengan esa libertad de escoger. ¿Qué ocurre? Que hay un gran sector de la población de varios partidos y organizaciones políticas que muestran su preocupación sobre esta propuesta, porque entienden que esto puede alterar el balance entre estados esclavistas y estados libres, y
podían anticipar el peligro de que Estados Unidos se convirtiera en un país principalmente esclavista, ¿verdad? Así que ante esa preocupación, ante esa propuesta que se está realizando, surge el partido de los Free Soilers. Dejo hasta aquí el primer video para entonces continuar con el tema en el segundo video de esta clase.